Regreso y ok. Bueno, vamos a resolver una pregunta que Héctor nos hizo la semana pasada sobre el bautismo, porque habíamos mencionado que hay 3 bautismos. Quiero compartirles la pantalla para que entendamos en qué nos vamos a mover el día de hoy y por qué es importante que tengamos esto muy presente. Si ustedes recuerdan, estábamos viendo Lucas 3:16. Voy a hacer más grande la letra. ¿Listo? Lucas 3:16 dice, Juan respondió a todos diciendo, yo a la verdad les bautizo en agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Primero quiero mostrarles algo que es muy interesante y se los voy a mostrar aquí en esta lámina. Y es que normalmente en la escritura, en la Biblia o en la palabra, Dios habla a tres áreas. A veces los números tienen que ver y la identidad de Cristo con el hombre tiene mucho que ver. Hay una Trinidad que es Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Supongamos que Ay, no me gustó. Permítanme. Ay, no me hizo mi circulito. No quiere hacerme mi circulito perfecto. Bueno, el Espíritu Santo no quiere salir perfectamente redondo porque siempre nos sorprende con cosas diferentes, ¿no? Entonces ya hice aquí mi exégesis. Y ellos 3 comprenden la divinidad. Y son 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero esto es lo que normalmente se entiende como la Trinidad. Son 3 personas, pero son uno en una unidad, ¿no? 3 funciones diferentes, pero son uno. Y esto es lo que nosotros conocemos aquí como Dios. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, bajo esta perspectiva, nosotros vemos que hay ocasiones en que Dios habla en este sentido. Y nosotros vimos que había 3 bautismos, que es el bautismo en agua, el bautismo en Espíritu Santo y el bautismo en Cristo. Si vemos, pareciera ser que vuelve a mencionar 3. Incluso cuando nosotros hablamos de nuestra humanidad, hablamos que somos espíritu, alma y cuerpo. 3 personas como una trinidad. Y pareciera que todo esto tiene una sincronía y tiene un modelo y se ajusta a un parámetro que no es porque estemos adivinando, ni quisiera hacer ni una exégesis, ni quisiera hacer una, ¿cómo se llama? Una metáfora o hacer ay, se me fue el nombre una alegoría, gracias, una alegoría, sino la parte interesante es que Dios habla de 3 personas. Entonces, con esto en mente, quisiera darles respuesta primero, a una pregunta sobre el cuarto bautismo y la siguiente, a poder meternos en esta parte de la prueba del fuego, pero también a la siguiente fase que iba a enfrentar Cristo en el desierto, porque es atacado en 3 fases. No hay una casualidad, no hay casualidades en la Biblia y a veces tenemos que ser muy entendidos de esto. Esto tiene que ver mucho con la iluminación, más que con la palabra que sea diferente, sino con la iluminación o la revelación que Dios va dando a través de la palabra y a través de entender toda la dimensión de la Escritura. Entonces, regresando a nuestro pasaje, vemos que dice, Juan respondió, yo a la verdad les bautizo en agua. Es el bautismo en agua y es un bautismo que no era el mismo que ahora hacemos como una manifestación, una expresión de nuestra fe.
Pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuál es mi postura en esta situación de si el Espíritu Santo a que se refiere, hay un cuarto bautismo en fuego? Por el contexto de este pasaje, mis amados hermanos, no considero que pueda referirse a un cuarto bautismo. ¿Por qué razón? Porque el término que está ocupando aquí de fuego, o la situación que está ocupando aquí en la escritura de fuego, le sigue algo que le llamamos en hermenéutica el contexto temático. ¿Qué quiere decir el contexto temático? Que tú tienes que tomar, les voy a enseñar algo, que tú debes de tomar, ay, perdón, permítanme, quiero mostrarles algo lo que acabamos de sacar. Ok. Perdón, ahora sí regreso, que tú tienes que tomar el siguiente pasaje como una referencia bastante interesante donde dice, Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Y qué sigue después del fuego? Fíjense el versículo 17, porque el versículo 17 nos va a dar una luz bastante interesante sobre el pasaje. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué dice la hermenéutica? Que tú tienes que estudiar todo el libro, que tienes que estudiar todo el pasaje, que tienes que ver cuál es el trasfondo histórico, es decir, qué hay detrás de este pasaje, pero también qué está atrás y qué está arriba, qué está antes de este versículo y qué está después de este versículo para que la misma Biblia te interprete la palabra. En este caso, dice, su avanzador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paga en fuego. Vuelve a aparecer la palabra fuego, que nunca se apagará. Pero, ¿qué sentido tiene? Aquí es muy claro lo que está diciendo la palabra. ¿Qué sentido le está dando la palabra en este momento? ¿O a qué se está refiriendo este término de fuego aquí? ¿A qué se refiere este término de fuego en este sentido? Si aquí mismo, en esta palabra, vuelve a aparecer el término fuego, se está refiriendo a lo mismo porque está en el mismo contexto del pasaje. ¿Y de qué habla el versículo 17? El versículo 17 habla de algo que es juicio. La pregunta que tú te harías es, ¿qué juicio? Por el contexto del pasaje dice que va a venir y va a juntar a unos, al trigo lo va a juntar en el granero y la paja la va a poner en otro lado y se va a quemar siempre. Cuando tú empiezas a estudiar la escritura, y empiezas a estudiar la escritura de una manera mucho más amplia, te das cuenta que estos mismos pasajes vienen cuando se habla del juicio eterno. Y es cuando habla de una situación de infierno y cielo. Este es el juicio del gran trono blanco. Entonces, esto es muy interesante y esto es muy importante que lo tengamos en mente. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no lo estamos viendo de esa manera, podríamos interpretar que el pasaje está hablando del Espíritu Santo. Si bien está hablando una parte del Espíritu Santo como una revelación del Pentecostés, de que se iban a bautizar y que también recibirían a lo mejor el Espíritu Santo como las arras de la herencia, es decir, la seguridad de la vida eterna a través de Cristo, del bautismo en Cristo. En este sentido, el fuego, por el siguiente versículo, que es el 17, te está diciendo que una de las cosas interesantes e importantes es que la consecuencia de generar una salvación en el mundo te libra de un infierno eterno, pero también la consecuencia de que Cristo viene al mundo ratifica o exponencia el hecho de que vaya a haber un juicio eterno. Es decir, no se elimina el juicio eterno porque Cristo venga, sino se hace ciertísimo. Sin embargo, hay una solución a esto, ¿no? Hay una solución
a esta situación y esa solución se llama Jesucristo, ¿no? Ahora, voy a regresar a que me vean. Bienvenidos a los que no había visto. Ani, hola, bienvenida. David, Ani, me están diciendo que es tu cumpleaños, muchas felicidades. Felicidades. Bravo. Gracias, Fer. Hice una pausa, felicidades. Ili, bienvenida. Gracias. David, bienvenida. Ani, andas, ya se me movió, entonces se me mueven así todos de la pantalla. Felicidades, Dios te bendiga. Y Kevin, ¿cómo estás, Kevin? Subimos que estabas ahí con una operación, una cirugía, pero esperamos que estés todo bien. Bueno, bendiciones todos, bendiciones, Ili. Y bueno, vamos a continuar en este pasaje. Entonces, el pasaje y el contexto de prueba es un contexto que es interesante en la Biblia. No lo voy a descartar y quiero que vayamos a una parte súper interesante en la palabra, porque parece ser que inmediatamente que ocurre, no parece ser, inmediatamente que ocurre esta situación, dice que Cristo empieza su ministerio a los 30 años, lo establece Lucas 3:23, e inmediatamente que empieza su ministerio es llevado al desierto. Entonces quiero que nos vayamos a primera epístola de Pedro, el versículo 7. Primera de Pedro, versículo 7. Hola, Re, también bienvenida, ¿cómo estás? Desde el mundo de Walt Disney, desde Disney. Gracias, todo bien. Qué bueno. Desde la ciudad de nuestro amigo Mickey, ¿no? Bueno, algunos no es su amigo, dicen que es del diablo, entonces no me voy a meter en esos rollos. Para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. A él le aman sin haberle visto, en él creen y aunque no lo vean, ahora creyendo en él se alegran con gozo inefable. Creo que tengo que leer desde el versículo 6. En esto se alegran a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas. Fíjense qué interesante, la 60 en el versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, dices, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y entra aquí el término de prueba que a veces asociamos con fuego y ese bautismo de prueba. Y dice, es necesario que sean afligidos momentáneamente por diversas pruebas. Hay una necesidad para nuestra vida de la prueba o de tener que experimentar alguna prueba. Esta necesidad que existe, ¿por qué es? ¿Y por qué necesariamente tendríamos que estar experimentando pruebas? A nadie les gustan las pruebas. Es más, cuando te dicen va a haber examen, casi te desmayas y haces un ¡ah! Nunca he visto que digan hay examen y todos digan sí. Ni los cristianos, ni siquiera los cristianos y los que estudian en seminarios, cuando les dicen va a haber examen, y sí, gloria a Dios, bendito sea el Señor, yo quería un examen, bien difícil, ponlo bien difícil. No, ni siquiera los cristianos decimos eso en un test. Entonces, ¿por qué razón entras en esta parte? ¿Y por qué Dios permite esto? Y esta es una situación donde algunos dicen, bueno, sí somos sumergidos en una situación de prueba, si lo vemos de ese punto de vista, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Denme un segundo, por favor. Gracias. Entonces, esta parte es muy interesante porque dice, para que la prueba de su fe más preciosa del oro, ¿qué es lo que prueba Dios? Y aquí esta es una parte muy interesante y quiero que se quede muy clavada en tu mente.
o en tu corazón, o en sería mejor en el espíritu. Dios no te prueba a ti, prueba tu fe. Y que el Espíritu Santo nos revele eso. Dios no está probándote a ti, o sea, no te prueba a ti. Lo que quiere probar es el tamaño de tu fe y tu fe. Pareciera algo irracional, dices, bueno, pero yo estoy implícito dentro de mi fe, sí. Pero lo que a Dios le interesa es acrecentar la fe. Entonces, un tip. Cuando hay una prueba y tú pasas el examen, no te vuelven a hacer el examen, ¿estás de acuerdo? Si a ti te hacen unos estudios clínicos y sales con todos los triglicéridos, el colesterol y todo lo demás de cabeza o volado, lo más seguro es que te tengan que volver a hacer la prueba después de que te pongan a dieta y te digan qué no debes de comer y qué no debes de hacer para que vuelvan a medir esos niveles. ¿Estamos de acuerdo? Porque no pasaste la prueba. Porque de lo contrario pueden decir, bueno, no importa, tienes 800 de azúcar, ya maté a alguien, ¿verdad? Tienes 300 de azúcar, pero no importa, el límite es 100, pero si tú todavía aguantas. Yo he visto gente que tiene 600 y no se muere. Y tú dirías, si eres muy cínico, te vas, o si ese doctor es muy cínico, muy intransigente, te vas muy contento con tus 300 de azúcar, ¿me explico? Lo más seguro es que ya no regreses nunca con el doctor, sino ya vayas con el Señor. Eso es lo que puede pasar. ¿Qué va a ocurrir cuando veas 300? 300 estás elevado, necesitamos insulina, necesitamos bajarte el azúcar, ya no vas a, ¿qué haces? No, pues es que todas las noches me ceno un bizcochito o un pan de dulce y en las mañanas no puedo perdonar mis cornflakes y mi café con un chorro de azúcar y mis merengues que venden en la calle, ¿no? Y todo eso, dice, pues eso ya no lo vas a hacer. Y te vuelven a probar, ¿me explico? Y te dicen, en un mes lo veo y te pruebo. Si el otro mes tienes 400, ¿qué quiere decir? Que o tu organismo no está funcionando bien o que te seguiste comiendo no solamente ya el merengue, el bizcochito, sino que te aventaste todas las cocas que había en la tienda y muchas cosas más. Y vuelven a hacerte la prueba porque no la pasaste. Bueno, para no darle muchas vueltas. ¿Cuándo se acaban las pruebas? Cuando pasas a niveles correctos. Cuando pasas el examen. Cuando las condiciones cambiaron. Cuando te evalúan y dicen, ya no tienes tema en esta situación. ¿Por qué algunos a veces seguimos siendo probados en fe en algunas áreas? Porque nos la pasamos de niveles de 100 en 105, en 99, en 100, en 150, en 100, en 180, en 200, en 250, regresamos a 100 y un día estamos en 50, nos confiamos y regresamos a 150. ¿Por qué razón? Porque pareciera ser que nuestra fe no estamos fortaleciéndola y no estamos entendiendo lo que Dios nos está hablando. Entonces, solución para que se acabe una prueba es escuchar la voz del Espíritu Santo y saber qué es lo que Dios te está hablando, qué es lo que Dios quiere afinar en tu vida, qué Dios quiere que cambies y que transformes, que abras muy bien tus oídos, que pares tus orejas, como dicen, y peles los ojos, porque a lo mejor tienes que verlo, y le preguntas al Espíritu, ¿qué estás probando en mi fe? Necesito pasar la prueba. Porque dice aquí la Escritura, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, fíjense, el fuego perece, pero aún así es probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Es decir, lo que Dios quiere es incrementar nuestro nivel de fe, porque nuestro nivel de fe o nuestra fe es la que expresa
la alabanza, la gloria y la honra a Dios. No son solamente tus cantos o las expresiones externas, sino es tu fe la que expresa la alabanza y la adoración correcta a Dios. Entonces, si estás pasando por una prueba, o si estamos pasando por una prueba, tenemos que preguntarle al Espíritu Santo qué necesitamos hacer. Por eso la Biblia dice que cuando estás en aflicción, el que esté triste o el que esté en aflicción, ore. No dice alabe. Yo pensé que iba a decir alabe. Pues dije, pues estás triste, pues cantas. Aunque es ilógico, ¿verdad? Nadie quiere cantar triste, más que las de melancolía. Sin embargo, lo que dice, cuando te encuentras en un momento de aflicción, oras. ¿Por qué te lleva la Biblia a orar? Porque necesitas la respuesta y la solución hacia ese nivel de fe que Dios quiere dar. ¿Cuál es el nivel de fe que Dios quiere en tu vida? Depende de tu propósito. ¿Dónde Dios te va a probar o en qué Dios te va a probar? Vamos de regreso a los evangelios y ahora nos vamos a meter al evangelio de Mateo. Perdón, vamos a Lucas todavía. Lucas 4. Voy a verlo en Lucas 4. Fíjense les voy a volver a compartir esta imagen, este slide. Bueno, no es slide, es una pizarra. Y creo que ahí se ve. Y se acuerdan que yo les dije que la Trinidad estaba compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora vamos a ver algo súper interesante. Cristo es llevado al desierto después de que es bautizado. Y Cristo es llevado al desierto y en ese momento hay un individuo ajeno que es el diablo, que empieza a generar sobre Cristo pruebas. ¿A raíz de qué y a partir de qué? A raíz de que Cristo es llevado al desierto y lleva 40 días sin comer nada. Su cuerpo está afligido y su alma están en aflicción, ¿ok? Si tú te avientas 3 días sin comer, casi todos van a correr de tu lado. ¿Por qué? Porque estás irascible, nerviosito, nerviosita y un poco sensible, ¿no? O llevas más días, eso te pone en una situación un poco tensa porque los primeros días son de desintoxicación en tu cuerpo. Entonces, extrañas el azúcar, extrañas el café, extrañas la carne, extrañas verduras, empiezas a extrañar el agua. Obviamente no haces un ayuno de 40 días sin agua porque si no te mueres, no lo hagas, por favor. Pero si la comida empiezas a extrañarla y empieza tu cuerpo a demandar eso. Entonces empieza a desintoxicarse, pero hay un momento emocional muy fuerte en tu vida y una situación. Bueno, Cristo llevaba 40 días y el diablo va a atacar sobre 3 áreas. Sobre el cuerpo, va a atacar sobre el cuerpo. Ay, este no es el cuerpo. No quiso escribir cuerpo esto. Oh, va a atacar sobre el cuerpo, sobre el espíritu y sobre el alma. Y ahora quiero que vayamos a Lucas 4:1 y veamos qué interesante es lo que la palabra nos va a mostrar. Jesús lleno del Espíritu Santo, primera cosa,
Para poder enfrentar una prueba y ser llevado al desierto y empezar un ministerio, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. De otra manera, si no eres hijo de Dios, podrías estar enfrentando simplemente una aflicción sin sentido. Entonces, el ser un hijo de Dios y enfrentar una prueba es una bendición porque se está probando tu fe y no solamente estás sufriendo sin ningún sentido. ¿Ok? ¿Sí me siguieron en eso? Entonces, a veces hay gente que no ha conocido a Dios y está sufriendo y le dices, no te preocupes, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pues no, no le van a ayudar a bien. O sea, la realidad es que no, porque no ama a Dios, no conoce a Dios y no pasa nada. Entonces, esa situación, ¿qué va a generar? Un caos en su vida. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Antes de decirle que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, es decirle, necesitas amar a Dios para que esto te ayude a bien. ¿Sí me siguieron? Los evangelistas o los que tienen un ministerio evangelístico y que quieren llevar a la gente, dicen, o sea, a mí me llena el llevar a la gente porque no puede enfrentar las pruebas así, nada más por buenos consejos y decirle, pues tú ora y vas a ver que todo va a estar bien. No es cierto. Tú vas a tener que orar por ellos porque vas a tener que interceder, pero no todas las cosas van a estar bien por una sencilla razón, porque no aman a Dios, no están con Dios y por consecuencia la situación no va a ser sencilla de vencer. Entonces, eso nos surge a que las personas cuando están pasando por una prueba necesitamos llevarlas a Cristo. Y por eso ahorita que está el COVID y que hay una contingencia, la gente está más sensible a escuchar la voz de Dios porque el Espíritu Santo les está diciendo, tienes que escuchar la voz de Dios de otra manera, esto no lo vas a poder pasar emocionalmente, mentalmente, espiritualmente menos y tampoco en tu físico, ni físicamente. Algunos se suicidan porque no pueden con eso. Luego entonces, dice que Jesús lleno del Espíritu volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y aquí volvemos a ver la misma palabra de Pedro, donde dice que Él permite las pruebas y nos debemos de alegrar porque la prueba no viene como una situación circunstancial. Nosotros no somos de los que creemos que las cosas pasan por el azar y por las circunstancias. Ay, me mala suerte. Siempre a mí me pasa porque tengo mala suerte. Eso no debe de estar en un cristiano. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso no puede estar en tu vida porque nosotros no tenemos buena suerte y mala suerte. Porque no dependemos de la suerte, dependemos de un propósito en Dios, dependemos de Dios y dependemos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No somos una moneda al aire para ver si hoy tengo, a ver, me levanto en la mañana y en vez de orar o en vez de pedirle a Dios y decirle gracias Dios, aviento una moneda al aire. Águila me va a ir bien, sol me va a ir mal, ¿no? Pues a ver cómo me va hoy, a ver si latino, ¿no? Y a ver si después de 100 días ya nos ponemos de acuerdo Dios y yo y ya me sale lo mismo en la moneda que como me fue en el día. Es absurdo, ¿me explico? Es tan absurdo como pensar que nosotros dependemos del azar. No dependemos del azar. Dice que quien llevó a Cristo al desierto fue el Espíritu. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada de aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Pues lógico, 40 días. Voy a ir, sin que lo busquen, a Deuteronomio 8, 2 al 10, pero anótenlo ahí. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 10, y les voy a decir para qué rayos nos va a meter Dios en los desiertos. Porque a veces, y yo digo rayos porque a veces digo, rayos, ¿por qué estoy en esta situación? Rayos, ¿por qué tiene este desierto? Rayos, ¿por qué me encuentro así? Pues hay una explicación. Si yo no entiendo el por qué pasan las cosas y el para qué pasan las cosas, yo no puedo accionar hacia esa solución y acabar con esa prueba. ¿Me explico? Lo que te estoy diciendo en este momento es cómo salgas de la prueba y cómo debemos de salir de la prueba y cuál es la solución a esa prueba. Dice Deuteronomio 8, versículo 2 al 10. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Fíjate, ¿será casualidad? 40 años en el desierto. ¿Y cuántos días llevaba Cristo sin comer? 40. El número 40 habla de prueba. El número 40 habla de una situación de aflicción y de probar. Cuando ves el número 40 en la Biblia, habla de una situación de prueba. Es una situación donde Dios está generando algo para obtener otra cosa.
si lo pudieras poner en un sentido, es de estas máquinas que trituraban las aceitunas para sacar el aceite, ¿me explico? O lo que oprime en las uvas para sacar el vino. Es decir, tú no puedes decir, ay, pobre aceitunita, así que salga el olivo, y dices, oro para que salga el olivo, y así que salga poquito a poquito. ¿Sabes cuándo vas a tener aceite? Nunca. ¿Cuándo vas a tener vino si estás esperando que la uva se aplaste sola? Nunca. Hay una necesidad de oprimir, de hacer eso, ¿para qué? Para que fluya esa esencia que es necesaria para ciertas cosas. Entonces, cuando entra el número 40 años en el desierto para afligirte, fíjense lo que dice, yo te he tenido 40 años en el desierto para afligirte, dices, ah, caray, para probarte. Y aquí viene una clave, mis amados, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La prueba lo que busca es que tu fe crezca, que tu fe se manifieste, pero que tu corazón sea expuesto. ¿Sí me explico? En este tiempo que es de COVID, muchos han dejado la fe. ¿Por qué? ¿Por qué muchos han dejado la fe? Porque ha salido lo que hay verdaderamente en el corazón. Es más, en tiempo de prueba nos alegramos porque es el tiempo en el que podemos expresar lo que realmente hay aquí adentro. En la alegría todos somos brothers, todos somos cuates, todos somos amigos y todos somos lo máximo. ¿Me explico? En la alegría. Pero en la prueba y en la dificultad se ve que hay aquí adentro. Por eso ese dicho que dicen en la enfermedad o en el hospital o en el panteón o algo así, ahí se conoce a los, en el funeral, ahí se conoce a los amigos, ¿no? Porque es en la prueba donde te das cuenta quién está contigo y quién no, ¿no? Cuando tenías muchos miles de pesos, he conocido y he tenido familiares que tenían mucho dinero y de repente quebró la empresa y quebró todo, y todos los que estaban alrededor de ellos se desaparecieron. Y dices, ¿dónde están todos sus amigos? ¿Dónde están toda la familia? ¿Dónde están todos? En la cárcel y en el hospital, me están diciendo. Entonces, es en la cárcel y en el hospital, no en el funeral. En la cárcel y en el hospital se conocen los amigos. ¿Dónde están todos? Ya se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque ya no hay nada que sacar de esa persona. Entonces, es en medio de la prueba donde sale lo que hay en el corazón. ¿Me explico? Entonces, fíjense qué interesante lo que sigue diciendo Deuteronomio. Y te afligió. ¿Quién te afligió? ¿El desierto? ¿El hambre? ¿Los egipcios? ¿Los amonitas? ¿Los de Edom? ¿Quién te afligió? Dios. Qué tremendo, ¿no? Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó. Pero fíjense, aquí viene la providencia y lo tremendo. Está esa parte, pero quiero que entiendas algo. Te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, luego entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Y esta es una parte súper padrísima, ¿no? Es en medio de la prueba cuando surge lo sobrenatural de Dios. Maná era una comida que descendía del cielo, no era una comida física. El maná fluye del cielo a la tierra y es sobrenatural y es un alimento celestial. Luego entonces, el maná es esa parte de la providencia de Dios donde dice yo estoy contigo. Para comer maná se necesita estar en el desierto. Si no hay maná, es porque no hay desierto y no hay prueba.
A veces para experimentar toda la gloria de Dios y las cosas de Dios, se necesita estar realmente en un desierto donde podamos ver que realmente Dios nos sustenta. Tú dirías, ay, pero yo no quiero estar en el desierto. Y no es correcto que estemos pidiendo, venga, que venga el desierto, que venga el desierto porque quiero comer maná. No, pero hay algo muy interesante. Cuando estamos en el desierto, el maná va a surgir y va a fluir. Sigue diciendo el pasaje, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Es decir, hay un sustento de Dios directamente. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Has escuchado cuando dicen que cuando se cierra una puerta, Dios abre otras o abre otras? ¿Ya has escuchado eso que no hay mal que por bien no venga? ¿Ya has escuchado todas esas partes de que algo va a pasar bueno y que después de la oscuridad viene la luz? ¿De dónde crees que sale? De aquí. Porque una prueba va acompañada en Dios de una bendición. Una prueba de corazón, un desierto, viene acompañado, mis amados, de una tierra donde fluye leche y miel. No es un dicho popular, ni es un cliché religioso, ni es porque pues funciona, ¿no? Pues yo lo digo, pues, o para dorarle la píldora a alguien que está sufriendo, no te preocupes, se cierra una puerta, pero se abren tres, ¿no? Y dices, bueno, pues ya lo tengo súper contento, ¿no? No, no es por esa situación, es porque Dios lo estableció como un principio divino y donde lo estableció en el desierto. Luego entonces, fíjense cómo se cumple en Jesús. Vamos otra vez a Lucas 4, versículo 3. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, Espero que le estemos dando ahí varias respuestas y sí, todo que bien. salgamos todos de las pruebas, ¿eh? Tenemos que salir de las pruebas y andar en la tierra que fluye leche y miel. Luego entonces, dice el versículo 3, llega el diablo y le dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo lo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, de toda palabra de Dios o que sale de la boca de Dios. Este pasaje está ligado al que vimos de Deuteronomio, si se dan cuenta, habla de maná. Y aquí hay una parte interesante. El diablo va a venir a tentarte en un área y es primero que nada en tu identidad. Fíjate lo que le dice el diablo a Cristo. Si eres hijo de Dios, pues convierte esto en pan. Si no eres hijo de Dios, pues no lo vas a convertir. Lo primero sobre lo cual te va a atacar el diablo, o sobre lo cual te va a atacar el enemigo, o sobre lo que va a venir una situación en tu vida, es sobre tu identidad, sobre quién eres. ¿No que tú eras hija de Dios? ¿Has escuchado esas frases salomónicas de la familia, de los amigos y de los que no son amigos que dicen, no entiendo, hija, ¿por qué si tú sirves a Dios y amas a Dios y le sirves con tanta pasión, por qué te va tan mal? Y tú dices, ah, caray, eso es como cuando a veces te dan ganas de decirle así como Cristo a Pedro, cállate, Satanás, ¿no? O sea, porque sabes que viene, pero con todo, ¿no? No entiendo por qué. Si eres hijo de Dios, te debería de ir bien. Y esto fue lo que el diablo le dice, ¿para qué estás? ¿Para qué estás en esto? Si tú eres hijo de Dios, pues a ver, ya hazlo. Y si no eres, pues es que no eres hijo de Dios, no lo puedes hacer pan, pues no eres hijo de Dios. Y esta es una prueba sobre la supervivencia. Una de las cosas que va a atacar el diablo es tu personal, tu cuerpo. Y una de las áreas que ataca es el cuerpo.
Una de las situaciones donde te ataca es físicamente, donde te dice, ¿ves cómo no puedes? ¿Ves cómo puedes sobre todo, pero no sobre esto? E incluso muchos dicen, todo podemos vencer menos a la muerte. Yo te diría, no es cierto, ya vencimos a la muerte. Entonces, eso es lo primero que te va a atacar. No que muy fuerte ya tienes COVID, no que muy fuerte ya tienes cáncer, no que muy no sé qué, ya tienes esto, ya te falta la vista, ya te falta este rollo, ya no puedes caminar. Y ese es un ataque directamente del diablo donde tú deberías de responder con lo que mismo Cristo contestó, porque para responder sobre los ataques en el cuerpo o físicos o en tu ser, es no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, no depende de lo físico mi vida, depende de lo que Dios diga. Es en la palabra, es en el poder de la palabra donde radica nuestra victoria, mis amados. Y dijo Dios sea la luz, y dijo Dios, y se hicieron grandes cosas. Y Cristo dijo, levántate, y se levantó. Y dijo Dios, sal, y salió el demonio. ¿En dónde radica nuestra fe cuando físicamente estamos siendo menguados? En Cristo, en la palabra de Dios que es Cristo, en lo que hemos leído. Pero bueno, si no has leído nada ni escuchado nada de la Biblia, pues no radica en ningún lado, ¿me explico? Por eso tienes que escuchar y escudriñar la Biblia para saber qué vas a agarrar en ese momento, ¿no? Si no te sabes ni el texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues no te sabes nada, porque ese es el de cajón de todos, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ese lo sacas. Y si no sabes Filipenses, si no sabes otros pasajes, si no sabes Hebreos, pues entonces tienes un problema, porque ¿de dónde agarras para fortalecerte y para decir, está esta situación así, pero yo me fortalezco en esta palabra? Entonces, una de las cosas donde se sustenta nuestra vida es en lo que Dios decide, porque en la boca de Dios está tu propósito, en la boca de Dios está tu destino y en la boca de Dios está tu vida. Allí es donde radica todo. Entonces, esto es súper interesante porque este es la primera ataque hacia el cuerpo. El segundo ataque que va a hacer el diablo va a ser hacia el espíritu, hacia lo espiritual. Y dice aquí en Lucas, y no tomé Mateo porque Lucas lo va haciendo cronológicamente, entonces quiere decir que este es el segundo ataque, porque Lucas se puso a escribir y dijo, ¿qué fue primero? ¿Cuál fue la primera tentación? ¿Cuál fue la segunda? ¿Cuál fue la tercera? Ah, dice Mateo que la segunda fue la tercera. ¿Sí es cierto, Marcos? No, fue al revés. Cristo habló primero. Ah, ok, entonces es la segunda, la que sigue. Entonces, están invertidas en Mateo. Ah, ok, vale. Entonces lo hacemos de esa manera porque yo soy muy cuadrado y soy muy ñoño y me gusta poner las cosas en orden. El 1 es el 1 y el 2 es el 2, ¿ok? Entonces dice Lucas que el segundo es que le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dice, mira, alguna vez que prediqué esto, les decía, la Cheyenne, pa. Mira, todo esto es tuyo, mijo. Todo esto es tuyo. Dice Cristo, y la Cheyenne, no, esa no. Todo esto es tuyo. Todo esto es tuyo. Dice, le llevó al monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, o es decir, toda esta autoridad y toda esta gloria. Todo lo que ves se va a inclinar a ti. Sí, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Esto era del diablo, se le había entregado al diablo. Hay muchos que siguen pensando que el diablo posee todos los puestos y por eso andan haciendo tonterías como ir con una santa muerte y hacer una bola de locuras y de habluras y cosas absurdas, porque piensan que el diablo tiene autoridad. Eso se acabó el día que Cristo fue crucificado. Para los que no sabían, les informo que el día que Cristo fue crucificado y que resucitó, el diablo se jaló de los pelos porque se dio cuenta de que había perdido esta autoridad. Claro, se dio cuenta después de que lo crucificaron, si no, no lo hubieran ni siquiera crucificado. Es una maravilla de la revelación de Dios y cómo no le revela a Dios a todos lo que se supone que deberían de saber y cómo Dios ocupa a los malos para bendecir a los buenos, sin que ellos lo sepan. Luego entonces, le dice el diablo, si tú postrado me adorares, todo
todos serán tuyos. ¿A qué apela el diablo en ese momento a Cristo? En un anhelo de reconocimiento, en un anhelo de poder, pero en Cristo va más allá. Si Cristo lo aceptaba, se evitaba la cruz. Es decir, no más pruebas y sí más gloria. Y esto, a veces, mis amados, es cuando te ponen un camino donde todo se ve súper guau y un camino donde está tu propósito y tu llamado y no se ve tan guau. Un camino donde todo se ve así súper guau, el caminito con los arbolitos al lado y los pajaritos cantando y el solecito y todo muy padre, ¿no? Ay, así te sientes como Blancanieves, ¿no? Caminando y gritando y todo muy idílico. Y de repente del otro lado, plantas con espinas, piedras en medio, todo chueco, y dices, no, pues eso no. El diablo le dice, estás en una encrucijada. Lo único que tienes que hacer es darme la honra a mí. Si me das la honra a mí, este es el camino que te espera. Si decides caminar en la voluntad de Dios o en lo que tú sabes que tienes que hacer, que es tu propósito, mira todo lo que te espera. El detalle es este. Nuestra mente, nuestros sentidos, si no están en el espíritu, por esto es un ataque al espíritu, si no están enfocados en el espíritu, se dejan llevar por lo que ven a corta distancia. A corta distancia puedes ver todo un camino horrible, pero cuando pasa ese camino horrible es como cuando te trasladas a una nueva tierra, porque del otro lado de ese camino horrible está la eternidad y está las calles de oro. Eso es lo que vieron los chicos de Hebreos, bueno, los hermanos de Hebreos. Eso es lo que vieron muchas personas, lo que ven muchos chicos que hacen su vida por Dios. El diablo le está mostrando una recompensa a corto plazo y él sabe que la recompensa es a largo plazo. Lo único que tiene que hacer es darle la gloria al diablo. Porque si tú recuerdas, el diablo fue descartado del cielo porque él era un querubín, era un ángel, era una persona de nivel en el cielo, pero porque quiso ser como Dios, porque él quería tener la gloria de Dios. Lo que en este momento le está diciendo es tiempo de que me entregues la gloria que no me dio ahí arriba el Padre. Dámela y tú tienes todo esto y te evitas la cruz. Estos cuates ni valen la pena por lo que vas a tener que pasar. Gracias a Dios, Cristo responde, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjense dos cosas. Primero, adoración, que es reverencia, que es entrega, que es rendimiento, rendirte a Él y saber que Dios es el que te va a dar las soluciones y que Dios es el que va a responder sobre tu vida. Esa es la primera fase de lo que dice, a Él solo puedo rendirle mi honor. Si hay alguien a quien tenga que rendirme, doblar mi cerviz, que es esta parte de aquí del cuello, donde yo la doblo, si hay alguien digno de alabanza, digno de adoración y digno de recibir mi reverencia y mi vida, se llama Cristo, se llama Dios. Y solamente a Él lo voy a servir. Eso solamente lo puedes hacer desde el Espíritu. Solamente desde el Espíritu. Y luego, fíjense lo importante porque dice, y a Él solo servirás. A algunos les gusta solamente cantar, adorar y echarle un chorro de ganas a lo emocional, ¿no? A la parte de sí, Señor, tú eres mío, yo estoy contigo y todo, sí, todo hago contigo. Sí, te amo, te amo, te amo. Hermano, ¿puedes ayudarme a servir esto? No, es que hoy no puedo. Hermano, ¿puedes ayudarme? No, es que no, ahorita no se puede. O sea, ya tenía un compromiso desde hace el año pasado, ya lo tenía agendado y ahorita ya no se puede porque yo agendo al principio. Si me hubieras avisado el domingo en la noche, porque el lunes en la mañana yo hago mi agenda, te hubiera dejado un espacio, pero ahorita no se puede. Habla de una situación de ¿qué? De servicio, mis hermanos. Cristo dice, no solamente lo adoro,
La expresión de la adoración es servicio. Es una expresión de realmente decirle, tú eres dueño de mi vida como de mi tiempo. Les voy a confesar algo. Pensé por un momento quitar las clases de los jueves porque es el Thursday night del fútbol americano. Y dije, ¡ay, señor! Es el Thursday night. No había COVID y no había americano, no había deportes, todo estaba bien. Pero de repente se quita el COVID y todos los deportes empiezan. Y a mí me gusta ver los deportes y me gusta el americano. Y dije, ay, no, que no juegue Pittsburgh en jueves. Pero luego dije, bueno, pues si juega amén. Y Dios me dice, pues, y yo le dije al Espíritu, dije, bueno, pues lo puedo quitar, o lo hago más temprano, o lo hago más tarde. No, más tarde no se puede, o bueno, ya digo que ya no se pudo. Y me trajo Dios a esa parte donde dice, ¿en serio, Fernando? Dije, pues es que es el Thursday night, Dios. Y a veces es así, mis hermanos, donde Dios te mete en una que dices, chin, pues es aquí o es allá. Por eso dice, no puedes servir a dos señores a la vez, no se puede. Y luego imagínense nada más esta tragedia griega que hubiera pasado. Mi jefe me deja salir siempre antes porque sabe que voy a dar una clase de teología o de Biblia. Y él, aunque tengamos mucho trabajo como hoy, que tenemos mucho trabajo, me dice, oye, ya son las 7:15, no te tienes que ir allá a dar tu clase, ya desconéctate, ya lo vemos mañana, o a ver qué onda, a ver si sale y pues nos vemos al rato. Y yo dije, ay, imagínate que hoy dijera, sí es cierto, ya son las 7:15. Y digo, bueno, gloria a Dios, yo no le aviso y me voy a ver el Thursday night. Dije, no manches, no puede ser que sea tan cínico. ¿Cómo puedo hacer eso, no? No podría hacer eso. Esa es la parte donde el diablo a veces te pone cosas donde dice, ¿qué onda? ¿Sí le entras o no le entras? Ah, no, sí le entro. Te adoro y te canto. Bueno, ¿me sirves? No, ahí no se puede. Y esto es lo que Santiago decía, que Martín Lutero decía, no, es que eres muy materialista, Santiago. Tú quieres la fe con obras. Es la justificación por fe. Ya después de unos años al Martín Lutero le cae el 20 y dice, no, así es cierto. La expresión de la fe es por obras. Si tú ves a alguien que no opera en nada, duda de su fe. Qué tremendo, ¿no? ¿Puedes dudar de la fe de alguien porque no ves que acciona? Sí. ¿Por qué razón? Porque una expresión natural de la fe es que se traduzca en obras. Y eso es lo que va a querer acabar el diablo en tu vida. Eso es lo que va a acabar. ¿Sabes por qué no te metes en el Espíritu? ¿Sabes por qué no te metes los que tienen bautismo en Espíritu Santo? Porque a veces nos cuesta tanto trabajo meternos en el Espíritu, aunque lo podemos hacer en todo momento. ¿O por qué a veces no nos metemos en las cosas espirituales? Porque eso es algo que va a limitar el diablo, porque en el momento en que te metas vas a entender a quién debes adorar y cómo debes de servir a quien adoras. Si el diablo limita eso, limita tu accionar y te vuelve un religioso. Y te despedaza en el espíritu. Porque tu espíritu es así de pequeño y tu alma es así de enorme. Unos dirán, no, pero yo tengo el espíritu de Cristo. Sí, pero pues si no lo alimentas y si no tienes nada, pues ¿en qué vas a poder entender las cosas que Dios está hablando? Y viene la tercera parte, para cerrar, y es la tercera tentación que hace el diablo a Cristo. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, un lugar alto, y le dijo, nuevamente le vuelve a atacar la identidad, si eres hijo de Dios, si realmente eres quien dices que eres, échate de aquí para abajo o abajo, porque escrito está. Ahora sí, el diablo se vuelve bien bíblico. ¿Has escuchado esos que son casi Satanás hablando, pero en Biblia? Yo sí. Y entonces agarra y sale muy bíblico. Aquí sale el Satanás bien bíblico. Dice, a sus ángeles mandará. Hasta yo creo que le ha de haber hecho. Ahí te va, voy a leer. A tus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y casi me imagino al diablo diciendo, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. No lo puede decir, ¿verdad? Pero si no diría, y amén y amén. Y el diablo bien religioso y bien, dices, no, pues sí,
Fíjate, me probó si era hijo de Dios y aparte, no manches, el diablo ya hasta se arrepintió. Y no es cierto. No es cierto. Porque primero no dijo todo el pasaje completo. Eso se los dejo de tarea para que vean en el Salmos cuál es el pasaje completo. Y después está tentando su identidad y le está diciendo, órale, aviéntate aquí, muestra, vuela. Ahora sí que vuela, vuela. Esa es una canción de mis años y que muchos ni saben ni qué estoy diciendo, pero algunos sí saben de vuela, vuela. Sí, algunos sabrán de eso. Si no, búsquenla en Google o ahí, vuela, vuela. Ay, y yo promoviendo ese grupo tan feo. ¡Ah! Perdón, me tropecé. Y bueno, y y luego dice, respondiendo Jesús le dijo, fíjense nada más, esto, hermanos, este embate, ya vimos un embate al cuerpo, un embate al espíritu, este va sobre tu alma y es el más fuerte de todos. En el alma radica tu mente, tus emociones y tu voluntad. Y este es el más fuerte. Que mejor busquen el del italiano. Gracias, Felipe. Hasta en eso eres bueno, hasta buscar los originales de los grupos chafas que digo yo. Bueno, está bueno. Que busquen el del italiano. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando dice no tentarás, el término original de la palabra tentar es probar, porque tú no puedes tentar a Dios, nadie puede tentar a Dios. Lo que dice es no probarás a Jehová tu Dios, al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Fíjense, Cristo es atacado en su raciocinio y decir, primero en su emoción, o sea, si soy hijo de Dios, le voy a demostrar que soy hijo de Dios. Ah, cómo no, ahorita vuelo y van a ver que sí soy hijo de Dios. Luego en su raciocinio, pues sí soy hijo de Dios, pues puedo hacer, racionalmente él está hablando de la Biblia, o sea, no está mal. O sea, no está mal lo que voy a hacer porque bíblicamente sí se puede. O sea, bíblicamente sí me permite la Biblia hacer esto. O sea, sí puedo hacer este pecadito. Bueno, ni se llama pecadito, este desliz, ¿no? Bíblicamente lo puedo hacer. ¿Por qué no? Solo tengo que aventarme. Ahora sí que como dicen, pues tú brinca, estás en el trampolín, aviéntate, no pasa nada, no pasa nada. Y en ese momento Cristo resuelve algo y esta es una solución hacia los ataques que son hacia nuestra alma. No pruebes a Dios. En pocas palabras, y algo que hablamos en una de las clases, no dudes de lo que Dios ya te dijo que tú eres y para lo que Dios te dijo que tú estás diseñado. ¿Por qué rayos, mis hermanos? Queremos volvernos una motoneta itálica si Dios nos ha hecho un 360 Yamaha o una Ducati. ¿Por qué rayos queremos ser una motoneta gacha, fea, de 30,000 pesos, si Dios quiere usarnos como una Ducati que ni siquiera sé cuántos millones puede costar? Porque alguien racionalmente nos habló bonito, movió nuestras emociones y cambió nuestra voluntad. Venga, si Dios está diciendo algo, entonces no dejemos que las pruebas y que las tentaciones nos lleven hacia otro camino. Por eso es sumamente importante este pasaje inmediatamente que Cristo es presentado en esa situación del desierto y ha empezado su ministerio. ¿Me explico? Por eso es que eso es sumamente importante. Este pasaje, para ya no quitarles más tiempo,
Este pasaje se encuentra de una forma medular en un aspecto de crecimiento, viendo las tres dimensiones de tu vida: espíritu, alma y cuerpo. Había dicho que Jesús crecía en esas dimensiones. El pasaje había hablado de 3 bautismos. El pasaje estaba hablando de una dotación a tu espíritu, a tu alma, a tu cuerpo. El pasaje viene avanzando la Biblia desde una situación de verte integral, de verte como una persona plena que puede lograr las cosas. El pasaje te dice, hay un juicio y no te toca a ti si estás en Cristo. Pero va a pasar algo en tu vida. Tu fe va a ser probada para revelar lo que hay en tu corazón. Y lo que te dice la palabra es, alégrate cuando eso pase, porque tu fe va a crecer, porque tú no vives en independencia de Dios, sino en dependencia de la provisión de Dios, de la providencia de Dios. Porque así como hubo un maná en el desierto, hay un Cristo que derrama la provisión correcta en medio de nuestras pruebas más complicadas. Y esto es lo que nos lleva a poder llegar a otro nivel. ¿Cuál es la solución, mis amados, para salir de un rollo en el que nos metimos o nos metieron? Pasa la prueba. Pregúntale a Dios qué está esperando de ti. ¿Qué está esperando de mí? Hubo un tiempo, y con esto quiero terminar, porque esta fue una prueba muy fuerte para mí. Yo trabajaba en un call center y llevaba pues ya casi 7 años en el call center. Y yo pensé que terminando la universidad iba a irme a un super puesto corporativo. Y bueno, que cuando terminara iba a ser pues nominado a un puesto corporativo. Por alguna razón extraña, a mí me platicaron que así era. Y yo terminé la carrera y no acabé en un puesto corporativo, se veía contestando teléfonos. Y luego empecé a contestar teléfonos en un área que odiaba, que se trataba de convencer a la gente. Y si alguien es mal vendedor, yo soy mal vendedor. Y para mí era un desastre. Y me acuerdo que me iba a una iglesia, la primera iglesia metodista que está no me acuerdo en qué calle está, en Gante. Y salía a comer, comía súper rápido y me salía a llorar a Gante y a orar a Gante y a pedirle a Dios que ya me librara de ese trabajo. Y hice muchas cosas tontas, como ser irresponsable y todo. Y yo le decía, ¿por qué me tienes aquí, Dios? Tú me prometiste y no me alcanza el sueldo y esto no me gusta y yo estudié y yo soy mejor que ella y yo soy mejor que él y él tiene mejor puesto y este no sabe lo que yo sé y ¿por qué me tienes así? Y si yo acaba de terminar el seminario, incluso ya terminé el seminario, soy un hijo de Dios, o sea, ¿por qué? Y cuando hablé con el pastor y le dije, ya me voy a salir del trabajar porque ahora sí ya quiero que me entregues la iglesia, el pastor me dijo, no vas a entregar, no te voy a entregar ninguna iglesia y no te voy a dar nada y tienes que dedicarte a ser profesional y terminar tu trabajo y hacer lo que tengas que hacer. Y yo dije, no puede ser. Y lo odié, te soy sincero, lo odié. Hasta que un día, pues resulta ser que me dijeron, tú no amas a Dios porque no haces las cosas que Dios quiere que hagas con amor. Ese mismo pastor me dijo. Y yo dije, ok, ¿por qué no me dice que no amo a Dios y yo me desvelo por Dios y me desgasto por Dios? Y me dio Dios una palabra y me dijo, el Espíritu, porque le empecé a pedir a Dios y Dios me dijo, tú estás orando, yo te voy a decir qué es. Haz todo como para el Señor. Y tú no estás haciendo todo como para el Señor porque eres un mediocre en tu trabajo.
Santo niño de Atocha, como dicen unos, ¿no? Hijo de Dios. Sí se manchó el espíritu. Perdón, Espíritu Santo, pero sí lo sentí muy, muy fuerte. Y dije, no, pues si soy seminarista, ya terminé, ya casi me siento como si fuera no sé, en mi tiempo ya me sentí el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Y, y dije, no puede ser, ¿cómo me dices eso? Y reflexioné, busqué en la Biblia y nadie me platicó lo que hoy te platiqué, de cómo salir de la prueba. Pero el Espíritu me dijo, obedece. Pero lo odio, obedece. Y entonces cambié la actitud e hice las cosas como para Él, aunque odiaba lo que estaba haciendo. Literalmente pasaron 3 años en que yo oía el teléfono y no lo quería contestar. Y hasta la fecha me cuesta a veces trabajo, ¿no? Literalmente odié las diademas de call center y odié contestar teléfonos. Pero dije, pero es por ti, no es por mí, ni es por ellos, es por ti. Y lo hice a mis hermanos. ¿Y qué creen? Que la prueba se terminó. Lo hice, metí un currículum, me llamaron, me hicieron una entrevista. Yo no sabía usar Excel, ni Word, ni nada de nada. Nada más había visto una máquina tonta que te dice nada más puros datos y tú no tienes que teclear nada. Y en ese momento que lo hice, fui a la entrevista. Dios puso una persona de recursos humanos que era una amiga y me dice, vete a lavar la cara y cámbiala y vete así muy bien y vete a lavar la cara y vete con una actitud diferente. Fue de veras un ángel que Dios puso en mi camino en ese momento. Fui, me lavé la cara y dije, no, sí puedo, Dios, yo puedo, yo soy poderoso. Y yo les dije, miren, no sé Excel, no sé Word, no sé nada, pero mándenme el toro de Lidia que me están diciendo, mándenme un tigre, mándenme un león, pero yo puedo porque soy autodidacta y lo puedo hacer y voy a darles el resultado en este trabajo. Porque sé quién soy y sé que puedo dar ese resultado. Y recuerdo que me dijeron, ¿es en serio que quieres esto? Sí. Y a la semana o menos de la semana me llamaron me llamó el subdirector de donde estaba y me dijo que ya te vas a ir a pagar cheques de workout, hipotecario. Luego, no sabía. Sí, ya te vas la semana que entra. Felicidades, ya te fuiste de esta área. Y dije, wow, la prueba se acaba cuando escuchas la voz de Dios y sabes qué es lo que Él quiere sacar de ti. Lo que Dios quería sacar de mí en ese momento era una adoración en medio de algo que odiaba hacer, porque no lo hacía para mí, lo hacía para Él, pero yo pensaba que era para mí. Acaba la prueba, mi hermano. Y espero que esto haya sido de bendición. Estos pasajes que pudimos reflexionar, que pudimos estudiar, van muy ligados y que el Espíritu te dé revelación, iluminación, entendimiento y te lleve más allá de lo que yo puedo platicarte, ¿no? Sino que te revele más y te ilumine más porque Él es Dios y Él es el Espíritu. Y bueno, esta sería la clase del día de hoy. No sé si estamos bien, si les parezca, si tengan una duda, queja, comentario, sugerencia. No tengo buzón de quejas, pero tengo WhatsApp. Y bueno, pues algo que quieran comentar o todo bien.